obediencia no sirve para nada. Tú puedes cantar muy bonito, adorar a Dios con la alabanza, pero si no le obedeces es nada, no es nada. La adoración está basada en la obediencia a Dios. Es importante que entendamos que todo parte por la obediencia. Hay un principio bíblico. En el Edén, Adán y Eva tenían todo a su disposición, pero tenían que saber que todo lo tenían y dependían de Dios. Por eso les dijo que podían comer de todos los árboles, menos de uno. ¿Por qué? ¿Por un capricho de Dios? Sino para marcar una línea de obediencia a Dios. Saber que todo lo tenemos, claro sí, el dueño del universo, el dueño de la riqueza de este mundo, pero tenemos que reconocer que nos vienen de Él. Que si tú eres algo, es por la misericordia de Dios. Y por eso Dios marca principios de obediencia. Si no obedecemos, de nada sirve todo lo que hagamos. Venir a la iglesia no te salva, una religión no te salva. Lo que te salva es Cristo y la obediencia a su palabra. Si no hay obediencia, se convierte todo en liturgia, actos externos, que es lo que vemos ahora en estos días que empiezan. Actos litúrgicos, cosas externas, cosas que no salen de lo más profundo de nuestro corazón. Jesús le dijo a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores son aquellos que le adoran en espíritu y según la verdad, no basados en una mentira. Todo el mundo ahora se viste de luto. Jesús ha muerto. Nosotros creemos que Cristo vive. Y Cristo no está crucificado en una cruz. Y no necesita ser paseada esa cruz por las calles. Para nada. Tenemos que recordar, sí, lo que ocurrió en esa cruz. Que es el Hijo de Dios se hizo hombre. Tú no puedes centrar o concentrar a Dios en una imagen. El Dios eterno, el Dios que cubre todo el universo, que la tierra ni los cielos lo pueden contener, no se puede reducir a una simple imagen hecha con nuestras manos. Es de necios, y la Biblia así lo dice, coger un tronco de árbol, moldearlo, hacer una figura, y luego te arrodillas ante ella y le pides. Si lo has hecho tú con tus manos, ni anda, ni ve, ni oye, ni escucha, y le pides, ¿qué te va a dar? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores de imágenes para poder controlar nosotros a Dios. Hacer un Dios moldeable a nuestra medida, que es lo que muchos hacen. Y muchos llamados cristianos también se crean un Dios a la medida, un Dios que les permite, que les consiente incluso el pecado. Tremendo, la gran mentira de algunos religiosos que creen que Dios en su misericordia al final nos va a perdonar a todos. Entonces, ¿para qué murió Jesucristo en la cruz? ¿Para qué vino Cristo a esta tierra? Si al final Dios nos va a salvar. ¿Veis la mentira de Satanás? Cristo vino a traernos el plan de salvación y Cristo bajó del cielo a traernos esa salvación. Dios hecho hombre, Él mismo bajó a la tierra, se puso y dedicó su vida a enseñarnos el camino de la salvación, el marcarnos el camino a seguir, que era Él, su palabra. Y fue el que murió por nosotros en la cruz. Nadie más se merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Solo a Dios adorarás y a Él solo le servirás. No te harás imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra y bajo las aguas, ni te inclinarás a ellas, porque Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria con nadie.
Y nosotros le debemos adoración y alabanza, en espíritu y con la verdad por delante, no con la mentira. Amén. Bien, pues hecha esta introducción, vamos a seguir con el tema de semanas anteriores, que sabéis que son los efectos y las consecuencias de una vida plena, esa vida plena y abundante que Cristo nos ofrece cuando le seguimos, le servimos y le obedecemos. Es el motivo principal de su venida aquí en la tierra, darnos vida, que vivamos una vida plena y abundante. No se concibe a un creyente viviendo una vida mediocre, atado a las tradiciones mundanas. No se concibe a un verdadero cristiano participando de las tradiciones que van en contra de la palabra de Dios. No se concibe, pero de hecho los hay, lamentablemente. El Espíritu Santo es aquel que nos va a capacitar precisamente para que podamos vivir esa vida plena y abundante. Esa vida plena y abundante debe partir desde la honra y el respeto y la obediencia a Dios. No puedes vivir esa vida si no honras a Dios, si no le sirves a Dios, si no le agradas a Dios. ¿Sabéis que todo aquello que no le agrada a Dios se convierte en pecado? Por eso tenemos que buscar lo que le agrada a Dios, escudriñar las Escrituras, profundizar en ella, aprender para que nadie nos engañe. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos donde abunda la falsedad, falsos pastores, maestros, falsos profetas, falsos hermanos que te pasan la mano y luego te apuñalan por la espalda. Abundan hoy en día. Por eso la Biblia dice que nadie os engañe. Para eso tenemos que estar instruidos en la palabra de Dios, conocer cada día más, estar sedientos, hambrientos, por saber cada día más de la palabra de Dios, si realmente quieres que Dios te utilice. Cualquier ministerio está basado en la enseñanza, en el aprendizaje. Incluso nosotros los pastores y los maestros tenemos que aprender y estudiar cada día. Porque si no tenemos, ¿qué vamos a dar? Si tú no estás lleno de nada, ¿qué vas a darle a otro? Si no tienes nada, no puedes dar nada. Por eso es un acto de humildad el reconocer que no lo sabemos todo. La Biblia así lo enseña. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas mejor que nadie. El Espíritu Santo, repite, es el que nos capacita para que podamos vivir esa vida santa, plena y abundante. Estudiamos pasos y principios a seguir sobre este tema. En primer lugar, debemos confiar plenamente en la persona, la palabra y la obra de Cristo. Y entonces le pregunto, ¿confías plenamente en Jesucristo? También, en segundo lugar, debemos rendir nuestra vida sin condición alguna a la soberanía de Dios, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, claro. Y en tercer lugar, debemos apropiarnos de todos los beneficios divinos, apropiarnos de la gracia de Dios, ese poder capacitador, y todo por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que apropiarnos de sus promesas, apropiarnos de su ejemplo para imitarlo. Para eso tenemos que conocer a Jesús, conocer las Escrituras, saber lo que hizo, lo que enseñó y el fin y el propósito de lo que hizo. Tenemos que apropiarnos de su propia vida, porque Él nos regaló su propia vida a nosotros. Cuando nosotros resucitamos con Cristo, cuando nos convertimos, resucitamos con Cristo. Y entonces recibimos su propia vida, la vida en Cristo en nosotros. Esa es la realidad del Evangelio, hermanos. En Efesios capítulo 4, versículos 25 al 27, Pablo nos habla de ciertas cosas que debemos tener en cuenta los verdaderos seguidores de Cristo y que deben caracterizar a las nuevas personas que somos, el nuevo hombre, el nuevo ser humano que somos desde que nos convertimos, a esa nueva persona regenerada por el Espíritu Santo. Y la primera cosa
que Pablo nos dice en estos versículos es que debemos desechar la mentira. En segundo lugar, a aprender a airarnos. En tercer lugar, saber manejar la ira y el enojo. Y en cuarto lugar, no debemos permitir que el diablo nos dirija. Pero nos advierte muy claramente, esto es una advertencia para la Iglesia, si este nuevo hombre, esta nueva criatura regenerada por el Espíritu Santo no está vigilante, si no cierra las puertas de su corazón a todas las tradiciones mundanas y todo lo que el mundo nos ofrece, y nos dedicamos a orar, a buscar la intimidad con Dios, a obedecerle, el diablo va a encontrar una entrada en tu vida. Tenlo claro. Hay que cerrar puertas y ventanas, bien cerradas, para que el diablo no entre. Porque él va a aprovechar cualquier mínima rendija por donde colarse. Y él no te va a pedir permiso para entrar. Ni necesita, como decíamos el domingo, un poder notarial para entrar en tu vida. Él se cuela, se mete, como un ladrón que es. Hablamos de la ira de Dios, que es siempre santa y tiene justificación. Para aprender a manejar la ira, que es uno de los condicionantes que habla Pablo, para aprender a condicionar esa ira, tenemos que aprender de la ira de Dios, cómo aplica Dios su ira, porque Dios es Dios y a veces se enoja con el ser humano. Pero su ira no causa daño a nadie. La ira humana sí, jamás está justificada, pero la ira de Dios sí está justificada, porque las personas desprecian el amor de Dios, rechazan el plan de salvación de Dios, y eso trae ira, enojo, de ver lo que Dios ha hecho. Él mismo dice, yo he dado a mi hijo, he entregado a mi hijo lo que más amo, para el rescate de la humanidad, y la humanidad mira hacia otro lado, me niega a mi hijo. Por eso la Biblia habla de la ira de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 18 dice, esa ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Practican la injusticia en vez de aplicar la justicia del cielo. Al reflexionar sobre estas palabras de Pablo, debemos saber que hoy tenemos que hacer frente a una verdad profunda y tremenda y que no podemos ignorar, o sea, mirar hacia otro lado. El juicio de Dios sobre la humanidad. Habrá un juicio sobre la humanidad que niega y que vive haciendo maldad. Ese juicio es el resultado de la rebelión, de la rebeldía del ser humano contra Dios. Y que cuando la persona persiste en su pecado, Dios en su justicia la entrega a su propia voluntad, a sus deseos desordenados. En otras palabras, nos deja hacer lo que queramos. No va a usurpar jamás nuestra voluntad. Él te deja, Él te marca los principios del reino. Él te marca la palabra para que la obedezcas, pero no te impide que la desobedezcas. Pero sí te advierte de que tendrás un juicio. Habrá un juicio, un justo juicio, porque el juicio de Dios es justo. Esta es una de las consecuencias más trágicas del pecado y una gran verdad. El que Dios permita, nos deja hacer lo que queramos, pero nos advierte que hacerlo así nos lleva a la autodestrucción, a la condenación eterna. El pecado es una esclavitud, hermanos. Hay quien dice, yo soy libre, Dios me ha hecho libre, yo puedo negar a Dios. ¿Por qué no? Si se supone que Dios me ha hecho libre, tengo libertad para negar a Dios. Aunque se piense que estamos siendo libres al rechazar a Dios, en realidad nos estamos atando a nosotros mismos con cadenas invisibles que nos conducen a la perdición y a la condenación eterna.
En Romanos capítulo 6, verso 16, Pablo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Debemos darnos cuenta, hermanos, de que uno se convierte en esclavo de todo aquel que decide obedecer. Tú obedeces a cualquiera, te estás haciendo esclavo. Uno puede ser esclavo, dice, del pecado, lo cual te va a llevar a la muerte espiritual, a la condenación eterna. Tú puedes seguir pecando atado o atada al pecado. Dios te lo va a permitir, pero te advierte el final, que es la muerte espiritual, la condenación. O tú puedes decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta, honrada y santa. Y esa vida te conduce a la vida eterna, a la eternidad con Cristo, a empezar a vivir aquí ya esa vida eterna, porque ningún pecador vive esa vida plena y abundante aquí en la tierra. Jamás puede tener paz en su corazón aquel que sabe que está pecando. No puede tener paz aquel que sabe que peca. Sin embargo, este mensaje, aunque parece duro, no solo es de condenación. La realidad del juicio divino es un llamado urgente a la reflexión de cada uno y al arrepentimiento, porque sabemos que en Cristo hay perdón. Sabemos que en Cristo hay redención y sabemos que en Cristo hay restauración. Por eso en Romanos capítulo 6, versos 17 y 18, Pablo dice: pero gracias sean dadas a Dios, o sea, seamos agradecidos con Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, todos éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora muchos obedecemos de corazón la enseñanza que hemos recibido. Otros no, otros tienen la enseñanza pero siguen en pecado, les da lo mismo. No temen a Dios, no temen la condenación. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado y nos hemos hecho esclavos de una vida verdadera, la vida recta y honrada que Jesús nos promete y desea que vivamos, y aplicando la justicia, pero no la justicia humana, la justicia divina. Yo pregunto, tomar nota si estáis tomando nota, ¿esto es hoy una realidad en mi vida? Pregúntatelo o preguntémoslo. ¿Esto que estoy diciendo es una realidad en nuestra vida? ¿Somos realmente libres? ¿O seguimos siendo esclavos de alguien, del pecado en este caso? La muerte y resurrección de Jesús nos ofrece la única salida para escapar de la ira de Dios. Él, Jesús, fue el receptor de la ira de Dios. Jesucristo, con su sacrificio, con su muerte, aplacó la ira de Dios, porque cargó con nuestro pecado, que es lo que atrae la ira de Dios. Al cargar el pecado, la ira de Dios cayó sobre Jesús. Él fue, repito, el receptor de la ira de Dios. En Él, en Jesucristo, solamente en Él, podemos encontrar una nueva vida, una vida que glorifique a Dios, una vida que viva en la verdad, alejados y libres del pecado y de sus consecuencias, porque el pecado siempre trae consecuencias inmediatas, ahora y futuras, con la condenación eterna. El que peca también tiene problemas hoy, en la actualidad. Tiene repercusión actual y futura. Tenedlo en cuenta, no pensemos solo en el futuro, porque a veces pensamos en el futuro, ya tendré tiempo de dejar el pecado. Pero ¿y si ese ya tendré tiempo nunca llega? ¿Qué pasa?
Dios es justo, aplica justicia. En este pasaje, aunque vemos que es fuerte y que puede doler, aunque nos haga sentir mal, es una invitación a volvernos a Dios. Nos llama a reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Pero también nos lleva a la gloria de la gracia de Dios. Porque como siempre digo, el amor y la gracia de Dios no tienen límites. Y están disponibles para todo aquel que se arrepienta y crea en el Evangelio de salvación que Cristo nos ofrece. La reflexión sobre este pasaje de Romanos 1 nos lleva y nos conduce a dos caminos. El primero es el camino del juicio, donde Dios se revela, se enoja contra el pecado de la humanidad y aplica su justicia divina y como consecuencia su sentencia, porque todo juicio tiene su sentencia. Y el segundo es el camino de la gracia, que nos ofrece perdón y redención y nos libra del juicio eterno mediante el arrepentimiento y el alejamiento del pecado. Y que solamente se recibe por medio de Cristo. No busques otros caminos de perdón, de redención. Cristo es el camino a la salvación. El llamado es claro para hoy, hermanos. Huir del pecado, rendirse a Cristo y vivir en su luz, porque solo en Él hay perdón y salvación. Quiero hablar ahora de la ira venidera. Hasta ahora está hablando de la ira actual. La ira venidera, lo que la Biblia llama el día de la ira de Dios. Pese a que Dios dice la palabra de Dios que es lento para la ira, esta se manifiesta y se ha manifestado públicamente a lo largo de la historia con juicios sobre el pueblo de Israel, al provocarlo ellos a ira con sus múltiples infidelidades, injusticias, rapiñas, maldades y rebeliones. ¿No veis un calco de la actualidad? Yo lo veo. El mundo hoy en día, incluso muchos llamados cristianos, andan provocando a Dios con infidelidades, siéndoles infiel. Injusticias, cuando no le damos a Dios lo que le pertenece, estamos siendo injustos con Dios. Y también cuando no le damos al cuerpo de Cristo, a los demás, a la iglesia, lo que se merece, y en cambio la criticamos, estamos siendo injustos con la iglesia de Dios. Estamos siendo malos, rebeldes. Los profetas anunciaron el día de la ira venidera y futura, cuando vendrá Dios a establecer su reino en esta tierra, y será mediante juicios abrumadores. Y los moradores de la tierra aprenderán la verdadera justicia, sabrán de la justicia divina. En Isaías capítulo 13, verso 9, dice así: he aquí el día del Señor, terrible, hermanos, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer, o sea, eliminar de ella a los pecadores. El día de la destrucción, hermano, está pronto por llegar. Dios está tan enojado con la rebeldía y la necedad del ser humano que cuando llegue ese día dejará la tierra hecha un desierto y acabará con todos los pecadores. Aún aquellos que se llamen cristianos y que vivan en pecado serán destruidos. Esa es la aplicación de la justicia divina. Dios jamás va a dar por inocente al culpable, a no ser que se arrepienta. Hermanos, pero hay una gran noticia. Todavía estamos a tiempo. Todavía no ha llegado ese día
Dios sigue dando oportunidades porque no quiere que nadie se condene. Nadie se ha destruido. Aprovecha la oportunidad. Deja el pecado. Porque va a llegar el día en que no habrá más oportunidades. La puerta se cerrará. Y cuando Dios cierra una puerta, jamás nadie puede abrirla. Si Dios te cierra la puerta del cielo, tú jamás podrás abrirla. Aprovecha la oportunidad. Todavía estamos a tiempo. Dios, por boca de Isaías, anuncia cuál será el fin de la tierra por culpa de las personas malas, malvadas, que viven de espaldas a Dios, que viven como si Dios no existiera y despreciando su amor, despreciando a Cristo, que es el reflejo del amor de Dios. Es una realidad que el día del Señor viene. No te quepa duda. El día terrible de su ira, la tierra, repito, quedará desolada, hecha un desierto. Y con ella los pecadores serán destruidos. Aquellos que no han querido recibir y aceptar el amor de Dios serán el único objeto de su ira y su justo juicio. Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 2, vamos a leer hasta el versículo 11 y vamos a ir analizándolo. Dice el versículo 2, mas sabemos, lo sabemos, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, el pecado, es según la verdad, es según la palabra de Dios. Sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen maldades y no se arrepienten, y dictará su sentencia como un buen juez. Si juzgamos a otros por hacer lo mismo, dice el versículo 3, y piensas esto, porque esto es una advertencia para aquellos que juzgan, y no solamente juzgan, sino condenan. Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios. ¿Te crees eso? Si juzgamos a otros por hacer ciertas maldades, ¿cómo podemos pensar nosotros que vamos a evitar el juicio de Dios cuando nosotros hacemos lo mismo? No podemos juzgar si nosotros hacemos lo mismo que la persona a la que juzgamos. No sé si estáis comprendiendo que a veces queremos ser jueces sin serlo. Juzgamos y condenamos a la gente. E igual tú estás haciendo lo mismo. No tienes autoridad ninguna. Primero, aunque no lo hagas, no tienes autoridad para condenar a nadie. Tú puedes opinar, pero no puedes condenar a nadie. Porque el juez es Dios. Quien dicta sentencia no soy yo, ni eres tú, es Dios. Por eso nos advierte, si tú haces lo mismo que la persona que juzgas, ¿te crees que vas a escapar del juicio? No, rotundamente no. 4, versículo 4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No nos damos cuenta de lo bondadoso, hermanos, lo tolerante y paciente que es Dios con nosotros. ¿Acaso esto no significa nada para nosotros? Ver la bondad, la misericordia, el amor, la paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿No nos damos cuenta que la bondad de Dios es para guiarnos al arrepentimiento? Y cuando nos corrige, nos disciplina, es porque nos ama y no quiere que nos condenemos. Que abandonemos de una vez y para siempre el pecado y podamos ser salvos y bendecidos y así escapar de su justo juicio. Verso 5, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Justicia divina, dar a cada uno lo que se merece. Premio, premio, castigo, castigo. Tú no vas a comprar a Dios. Tú no puedes comprar. En el mundo sí se puede comprar, porque hay jueces que prevarican.
Pero a Dios no prevarica, tú no puedes comprar a Dios. Verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero por el contrario, ira y enojo a los que son contenciosos, a los peleantes, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a las injusticias, o sea, son rebeldes. Tribulación, dice el verso 9, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero, dice el verso 10, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿En qué bando estamos? ¿En el primero o en el segundo? Porque el verso 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tú no puedes comprar a Dios. Para Dios somos todos iguales y todos merecemos aquello según nuestra obra. Condenación si somos malvados, juicio si somos malvados y condenación si somos malvados y librados del juicio si somos buenos y hacemos el bien. Habrá, dice, aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Pues Dios no tiene favoritos. A veces nos pensamos que porque tenemos un ministerio estamos por encima de los demás. Todos estamos al mismo nivel. Tenemos quizá distinta responsabilidad porque Dios concede ministerios y oficios y dones y talentos. Pero en importancia todos valemos lo mismo. Dios no tiene favoritos, ni el que predica ni el que barre la iglesia. Para Él son iguales. Repito, distinta responsabilidad, porque no es lo mismo ponerse aquí y hablar lo que Dios te dice que pasar una escoba por la iglesia. Pero Dios valora cada cosa. No sé si estáis entendiendo. En Apocalipsis capítulo 6, verso 17, Juan declara y anuncia, pero también nos advierte, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, ¿quién podrá sobrevivir a ese día? En el Apocalipsis se habla de la ira del Cordero y describe los tremendos juicios de la ira de Dios cuando llegue el momento en que Dios dé por terminada su paciencia, se le acabe la paciencia ante un mundo que rechaza a Cristo y que se burla de sus llamamientos de amor al arrepentimiento. Esta ira de Dios se manifestará, escuchar bien, segunda de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego. En otras palabras, esa ira nos va a consumir a los que viven en maldad. Para dar retribución, o sea, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, no quisieron conocer a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En llama de fuego, hermanos, se va a manifestar la ira de Dios. El corazón se debe estremecer, hermanos, al escuchar esto o a leer estas palabras en la Biblia. Si no te estremecen estas palabras es porque, no sé, andas vacunado, no sé de qué manera, pero a mí me causan temor. A mí me causan, no un temor, digamos, porque yo sé en quién creo, yo sé en quién he confiado, yo sé que mi Redentor vive. Pero hay personas que dicen amén, pero no. No. Nadie va a escapar. Nadie que desobedezca a Dios, nadie que viva en pecado va a escapar del juicio divino. No son frases para pasarla de largo, hermanos, ni para leerla deprisa. Son verdades eternas, pronunciadas por el Espíritu Santo,
por boca del apóstol Pablo. No soy yo quien habla. Hablan del día del Señor, ese día que traerá descanso para los suyos, paz y descanso para nosotros, pero también justo juicio para aquellos que le rechazaron y le siguen rechazando hoy. Aquí no se presenta Jesús como un corderito manso, sino se presenta como juez soberano. Pablo dice, en llama de fuego. Esta segunda venida de Cristo no tendrá nada que ver con la primera. Entonces vino en humildad, en carne débil, envuelto en pañales. Vendrá a recoger el fruto de su primera venida. Su regreso vendrá con gloria, con poder y con fuego consumidor, fuego que va a purificar, pero que consume a aquellos que desprecian su gracia. ¿A quiénes dará retribución? ¿A quiénes dará su justo pago? No dice a los peores criminales, ¿verdad? Ni a los más blasfemos, sino a los que no quieren conocer a Dios ni obedecer el Evangelio. Es decir, aquellos que vivieron y viven como si Dios no existiera. Incluyo aquí a muchos llamados cristianos. Aquellos que escucharon y escuchan el Evangelio, pero los rechazaron, no lo aceptaron con fe y obediencia, o dicen que lo aceptan con la boca, pero lo niegan con los hechos. Este juicio será un juicio justo, porque no es falta de oportunidades, hermanos, repito, todavía estamos a tiempo, sino es falta de arrepentimiento, porque Dios sigue dando oportunidades. El problema no está en las oportunidades que Dios da, sino en nuestro arrepentimiento. El arrepentirnos, que significa dar un cambio radical a nuestra vida, no de 20 grados, de 180 grados. Es lo que significa el arrepentimiento, un cambio de sentido total, como nos dice el GPS de los autos, de los coches, cuando nos equivocamos, ¿verdad? Rectifique, dé la vuelta, cambio de sentido cuando le sea posible. Ese es el arrepentimiento, un cambio radical de vida. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, el autor dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, a nuestros antepasados, por los profetas, en estos postreros días, en el tiempo en que vivimos, nos ha hablado por el Hijo, por su palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios, Dios habló y fue creando todo. Y como alguien ha dicho esta mañana, cada vez que creaba algo, él mismo decía, y vio Dios que era bueno. Dios es bueno. Dios lo ha creado todo bueno. Lo que pasa es que el hombre va destruyéndolo todo. Donde Dios pone una bondad, el ser humano pone una maldad. Y así le va al mundo hoy en día. En la antigüedad Dios habló muchas veces y diversas maneras a nuestros antepasados y lo hizo por medio de los profetas. Pero ahora, en estos últimos días que estamos viviendo, días tan difíciles, nos habla por medio de su Hijo, por medio de la palabra de Dios, porque recordar que Jesús fue el Verbo, la palabra de Dios hecha un ser humano. Dios le prometió todo a su Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Con la palabra fue creando el universo. Y Dios le habla al ser humano incrédulo hoy por medio de su creación, ¿verdad? Así que nadie tiene excusa. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y a los que no creen en su palabra le habla a través de la creación. Observando la creación vemos la mano del artista, de un artista que ha creado la creación. Si tú no quieres verlo, no es problema de Dios. Nadie tiene excusa de la existencia de Dios.
Para creer en la existencia de Dios no hay excusa que valga. Porque a nosotros nos habla a través de su palabra y bien clarito. Y a los que no creen le habla, repito, a través de la creación. Las personas no pueden alegar ignorancia. La naturaleza misma, su creación, es un testimonio claro de la gloria de Dios y de su existencia. Dios ha hablado por su Hijo, por medio de su palabra y por medio de la creación, y el mundo ha preferido seguir en su pecado y rechazarlo. Y ahí es donde está la clave de la ira de Dios, que Dios lo ha hecho todo para beneficio del ser humano. Cuando el ser humano caído estaba muerto en sus delitos y en sus pecados estaba condenado, Dios trajo la solución, su Hijo Jesucristo. Claro, y el no aceptar ese plan salvador, ese plan que nadie puede entender, que uno dé la vida por sus enemigos. Los pecadores nos convertimos en enemigos de Dios. Pero Jesús, que era Dios, se hizo hombre y murió por esos enemigos. Y a veces no valoramos eso. La mente humana, incrédula, jamás podrá entender eso. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos trae la revelación real de lo que significa lo que Cristo hizo, ¿verdad? Pero aquí hay también un llamado para los creyentes, hermanos. ¿Valoramos el Evangelio? ¿Obedecemos el Evangelio? ¿Obedecemos la palabra de Dios? Porque no solamente es creer con la mente, es someterse al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amarle como Él se merece y vivir por y para Él, para que el reino de Dios avance. Marisa lo ha leído, Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia. Procura que el reino de Dios y su justicia avancen y despreocúpate de tu necesidad, porque Dios la va a cubrir y Dios no miente, no es hombre para mentir. Dios te promete cubrir tu necesidad, créelo, pero dedícate a la extensión de su reino. Amén. El Evangelio no es una opción espiritual, es un decreto, es un mandato divino, no es un consejo para mejorar nuestra vida, es una orden para poder llegar al cielo, es una orden del propio Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 15 nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabras de Jesús en su tiempo, pero que son de actualidad hoy en día. El tiempo se está cumpliendo. Estamos al final de los últimos tiempos. Y el reino de Dios se acercó desde que Jesús llegó a esta tierra. Y ahora, a través del Espíritu Santo, el reino de Dios mora en nosotros, está en medio de nosotros. Pero tenemos que arrepentirnos y creer de verdad en el Evangelio. Debemos compartir de Cristo, hermanos, con las personas que nos rodean. El tiempo es corto y las consecuencias del pecado son reales. Y nuestra obligación, hermanos, es transmitir el Evangelio de salvación a todos. Esta semana, estudiando la escuela bíblica, hablábamos precisamente de esto, del plan de salvación de Dios, de llevar el Evangelio, la gran comisión. Tú sabes que tienes que predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Lo sabes? Yo te pregunto, ¿lo haces? Pues si sabes lo que haces, lo que debes hacer y no lo haces, estás pecando. Así de claro. La Biblia habla muy clarito. Nuestra misión. Dios no nos ha salvado, no nos ha escogido por los bonitos o los guapos o los altos o los calvos que somos. Nos ha escogido para llevar al mundo a la verdad. A través de nuestro testimonio, lo primero, el testimonio por delante de la palabra. Hay quien dice, pero no hace. Jesús les decía a la gente, haced lo que los fariseos dicen,
Pero no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen pero no hacen. Eso quiere decir que tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. Cuando Dios nos habla tenemos que llevarlo a la práctica. Y si no, estamos pecando. ¿De qué nos sirve almacenar conocimiento, si no lo aplicamos a nuestra vida? Si no obedecemos lo que Dios nos dice. Debemos, repito, compartir el Evangelio de Cristo con todas las personas que nos rodean, porque el tiempo se acerca, queda poco, el tiempo es corto y las consecuencias del pecado son reales. Jesús tiene amor y misericordia y sigue dando oportunidades. Tenemos nosotros ese mismo amor y esa misma misericordia por la gente que muere a nuestro lado sin Dios y sin esperanza. Cuando alguien muere cerca de nosotros que sabemos que hemos tenido oportunidad de hablarle y no le hemos hablado, sentimos ese dolor que siente Cristo, que siente Dios, el Padre, por las almas que se pierden. Tenemos la obligación, no es una opción, no es si hoy me apetece o todavía no sé yo cómo presentar el Evangelio. Preséntale primero tu ejemplo, háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te metas en etimologías o palabras que no van a entender. Háblales sencillamente de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así estarás predicando el Evangelio con tu ejemplo. Si aún vives de espaldas a Dios, ignorando y despreciando su amor, este es un llamado para aquellos que todavía no han dado el paso de entrega a Dios. Si aún vives de espaldas a Dios, ignorando y despreciando su amor, y te mantienes indiferente ante Él, sigue el consejo y obedece a Jesús. Arrepiéntete, vuélvete a Él. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Así lo dijo el Señor, Isaías 49, 8. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que traigas restauración a este mundo y para que heredes asoladas heredades. El día de salvación es hoy y ahora. El tiempo de Dios está centrado en la urgencia de la salvación y la urgencia de su gracia. No es mañana, hermanos, no es mañana, es hoy. Ahora es el tiempo de Dios, la hora de su gracia. El reloj de Dios marca, hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, el tiempo aceptable te he oído, repito, y en día de salvación te he socorrido. La urgencia es hoy, hermanos, es ahora. No estamos hablando de mañana, ni de un futuro lejano, ni de cuando se arreglen las circunstancias o los problemas que tengo. Estamos hablando de hoy y de ahora, independientemente de los problemas que tenga. El apóstol Pablo, basándose en la voz del profeta Isaías, nos lanza una verdad fundamental. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. ¿Cuántas almas, hermanos, se pierden por dejar para más adelante lo que Dios quiere que hagas hoy? Vivimos en una generación de aplazamiento espiritual, donde muchos dicen, y muchos llamados cristianos, cuando me jubile buscaré a Dios, ahora no tengo tiempo. Cuando solucione mis problemas, entonces me entregaré a Cristo. Pero mientras que tenga yo problemas, yo sigo intentando solucionarlos por mis medios. Cuando sienta algo especial, todos los más espirituales, cuando sienta algo especial, entonces me rendiré a Cristo. Pero el Señor no dice mañana, el Señor dice hoy y ahora. Dios no escribe promesas en nuestro calendario humano,
sino que ofrece oportunidades según su propia voluntad. Él nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No seas duro cuando Dios te habla y responde. Cristo no vino para que se le contemple desde la distancia, sino para que se le reciba con urgencia. El día aceptable no es una fecha marcada por el azar, sino el momento en que la gracia de Dios nos alcanza. Y ese momento es hoy y ahora. En este mismo momento, mientras escuchas este mensaje, quizás sea tu última oportunidad. Tómatelo en serio. Si aún no conoces a Cristo, si aún no has dado el paso, y Dios te dice, es ahora, es hoy, este es el reloj mío, ahora es cuando tienes que tomar la decisión, mañana. Nadie puede asegurar que respiremos. Es el momento ahora, Dios te oye ahora, Dios te socorre ahora, y Dios te está llamando ahora para salvación. ¿Responderás al llamado? No esperes a estar mejor para buscar a Dios, búscalo y Él hará algo nuevo en ti. Ya estoy terminando. Pablo nos dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La palabra de Dios es clara, hermanos, es rotunda. La palabra de Dios no busca atajos, no da rodeos. No habla en términos de quizás o ya veremos, porque el lenguaje de Dios está lleno de urgencia, certeza y seguridad. Y deseo de que las personas se arrepientan y Dios las pueda perdonar y salvar. Pablo cita a Isaías y lo aplica con poder a su generación, pero por el Espíritu Santo también la aplica a nuestra generación, a nuestro tiempo. El tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y añade una frase muy poderosa, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Dios ha preparado un tiempo específico y Pablo lo llama el tiempo aceptable. Termino con lo que quiere decir esto, que hay un tiempo en el cual Dios extiende su mano hacia el pecador, un tiempo donde la puerta está abierta, el corazón de Dios inclinado y su oído inclinado a nuestro clamor y el cielo atento a la voz del pecador que clama por perdón. Ese tiempo, repito, y no me canso de repetirlo, es hoy y ahora. ¿Cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que tendremos otra oportunidad? ¿Verdad? Pero como he dicho antes, ¿puedes asegurar que mañana vas a respirar? Si no es el tiempo que Dios ha determinado, el kairos de Dios. Y ese tiempo, repito, hoy y ahora, porque mañana puede ser tarde. Amén. Bien, porque Dios les bendiga. Seguiremos.